Hola. 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 ¿Podemos continuar? Claro. Ya. Sí. A ver. Jessica Abril. Sí, doctor. Apellido es Benítez. Benavides. ¿Qué separos anatómicos se identifica en la escotadura etmoidal del frontal? Señorita, habilite su cámara, por favor. Para participar, habilitan su cámara. Mínimo. Señorita. Choque Sánchez o Sánchez Choque. Naila, Lorena. Choque. Por si acaso estoy calificando. Así que es preferible que se respondan aunque se equivoquen. A que se salgan. ¿Sí? A ver. ¿Dónde están los demás? Yamil Fernández. Yamil. Yamil Fernández. Doctor, Ese paro se encuentra a nivel de la cara posterior del frontal. ¿Dónde está Yamil? Aquí, doctor. Ya, pues ya, cámara. ¿Qué separos te encuentras en la cara posterior del frontal? ¿Mm? A ver. Vamos a ajustar de entrada las condiciones de presentación del tema. ¿Están entendiendo lo que estoy explicando o solo han habilitado su audio y se han puesto a hacer otras cosas? ¿Mm? ¿Qué dicen? Habiliten sus cámaras, por favor. Todos. ¿Qué inconveniente les genera el habilitar la cámara? ¿Mm? Se baja mucho la batería, doctor. Entiendo. Pongan un alargador, ahí un enchufe y enchufen su cargador al celular y ya está. Yo hago lo mismo, jóvenes, señoritas. Estoy en la misma condición que ustedes. No hay motivo.
¿Qué pasa? Que cuando está solamente el audio habilitado, la mayor parte, me van a disculpar, pero yo soy muy honesto y directo, la mayor parte está volando. Está en otra cosa. He preguntado a 3 alumnos y les dije que voy a preguntar. De eso se trata. Y no hace ni 10 minutos que he acabado de presentar el primer tema, que no es nada difícil, y no pueden responder. Se salen. Ese estudiante que ha salido, bueno, es ya decisión de cada uno. Ustedes son mayores de edad, son adultos. Cada uno responderá por sus actos. Yo solamente estoy presentado de buena fe, estoy tratando de ser lo más explícito posible, lo más detallado posible. Estoy usando aplicaciones que no debiera usar porque al final yo tengo que presentar con PowerPoint y punto, pero estoy tratando de ser explícito. A mí me gusta el estudiante de la mejor manera posible. Por lo tanto, y por lo mismo, yo voy a exigir de ustedes unas respuestas en la misma medida. ¿Sí? ¿Me entienden? Con todo el respeto que ustedes se merecen, jóvenes señoritas. Yo me voy a esmerar, me voy a sacrificar, voy a hacer todo de mi parte. Pero de entrada, quiero que empiecen bien. Obvio que no voy a obligar a nadie, porque esto es voluntario. Pero que está en mi materia, yo voy a exigir un poquito más de respeto hacia ustedes mismos. Tenemos que ponernos las pilas, perdonen que hable así, pero yo hablo como para que me entiendan. Hablo en el mismo lenguaje que ustedes. Yo también he pasado por la U. Yo también he sido universitario. Entonces, yo voy a poner de mi parte lo más que pueda. No me importa. Incluso doy clases extras, sábados, domingos, no me interesa. Lo que quiero es que ustedes saquen provecho. Y hagamos un poquito de reflexión, jóvenes. Y no es la primera vez que estamos llevando esta materia. Muchos se están repitiendo por muchos factores. Entonces, pónganse las pilas. Denle un poquito más de importancia a esto, porque esta materia además es truncal. Y saben, por eso hay 6 paralelos de esta materia, esta gestión. Entonces, hay muchos, me van a disculpar, que están bien motivados. Tal vez esto no era necesario, pero me obliga a hacer un poquito de reflexión. ¿Ya? Cada uno de ustedes ha optado por mi paralelo y yo voy a exigir al máximo de ustedes. Y yo me voy a también exigir a mí mismo para brindar lo mejor que pueda para ustedes. Solo así va a caminar las cosas bien. ¿Sí? Yo voy a formular preguntas a cualquiera al azar. Ya les dije al inicio. Esa es mi forma de dar las clases. Digo su nombre, se apaga su cámara, su audio o algo así, ni modo. Ya he dicho su nombre y todos escuchan. No es que quiera someter, sino que quiero yo de buena fe preguntar, aunque se equivoque, pero respondan. Ustedes son educandos, están aprendiendo, tienen todo el derecho de equivocarse. Entonces se corrige, pero ya participen. Por favor, hagamos buen uso de esta virtualidad. ¿Sí? El respeto tiene que ser mutuo entre ustedes y mi persona. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Entonces, empecemos marcando bien las reglas del juego en nuestra materia por esta gestión, porque, bueno, estoy de paso por esto con ustedes y me agrada enseñar, me agrada dar lo poco que sé. Pero también me gustaría que ustedes traten de recepcionar lo más posible. Dedíquenme sus horas, porque es para el bien de ustedes, porque ustedes son futuros profesionales. Ustedes nos van a reemplazar a nosotros. Nosotros ya estamos casi de bajada. ¿Entienden? Y tienen que ser buenos profesionales. La Facultad de Odontología Juan Misael Saracho
siempre ha sido la mejor a nivel nacional, incluso a nivel latinoamericano. Ahora estamos avalados por la Mercosur y debemos sentirnos orgullosos de formar parte de esta facultad. Al menos en mi materia, el que va a aprobar esta materia va a aprobar sabiendo. Y para eso requiere mucho esfuerzo, dedicación. Yo se los voy a tratar de hacer lo más fácil posible esta materia. ¿Sí? De eso se trata. De hablarles en el mismo lenguaje, ponerme en sus zapatos de ustedes. Eso es lo que yo hago. Pero necesito también de su parte retribución en la misma medida. Sí, y les digo con mucho cariño y mucho respeto a ustedes. ¿Está bien? No quiero cansarles, pero sí, es necesario un poquito de reflexión. Así que nos ponemos las pilas y continuamos. Por favor, al estudiante que yo formule alguna pregunta, habilita su cámara, y si mantienen habilitada su cámara, mucho mejor, ¿sí? Para que podamos continuar con la presentación. Si es que hay alguna duda en el transcurso de la presentación del tema, por favor no duden en preguntar, me dicen en su momento, yo trato de despejar la duda y punto. ¿Está bien? Ya. Vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar o continuar mejor con el segundo hueso, que es también parte de los huesos del cráneo. Vendría a ser el hueso parietal. Este hueso es un hueso par que se encuentra inmediatamente por detrás del hueso frontal, por arriba del hueso esfenoides, del temporal y por delante del hueso occipital. Al hablar en ese sentido, ya prácticamente estoy dando sus conexiones. Viene a encerrar la mayor parte de la pared lateral junto con el frontal, la parte anterior de la cavidad craneana. De ahí su nombre, parietal de pared, ¿sí? Porque forma parte de la pared lateral de la cavidad craneana. Por delante, decíamos, está en relación con el frontal, por abajo y adelante con el ala mayor del esfenoides, con la concha del temporal y por detrás se complementa con la articulación con el hueso occipital. Es un hueso par y por su forma encaja o encuadra prácticamente una forma geométrica. Vendría a ser una forma de un cuadrado. Por lo tanto, al tener una forma ligeramente cuadrilátera, esta va a presentar 4 bordes y 4 ángulos. Al ser un hueso plano, presenta 2 caras. Una cara externa o exocraneal o epicraneana, también llamada, y una cara endocraneal o cara interna. Para su estudio, a este hueso lo vamos a observar desde su cara externa, en primer lugar, en la que vamos a identificar, en primer término, la presencia de una convexidad. Esta presenta una eminencia en su parte media, que es la eminencia parietal, a este nivel.
Esta superficie en cuanto a su textura es bastante lisa y que en estado fresco esta se encuentra cubierta por la aponeurosis epicraniana. Obviamente por una prolongación también del músculo, muchas veces del músculo frontal, sobre todo en su porción anterior. Por favor, ¿hay alguien que está interceptando el audio? Doctor, Jovita se salió sin querer y me dijo si le puede aceptar, por favor. A ver. No aparece. Continuamos. No aparece, Zeina, no hay aquí solicitando que le admita. Decíamos que el parietal tiene una convexidad o una eminencia media, que es la eminencia parietal o protuberancia parietal a este nivel. Decíamos también que esta está en estado fresco, cubierto por la aponeurosis epicraniana y por algunas fibras terminales del músculo frontal en su segmento anterior. Por debajo de esta protuberancia o eminencia parietal vamos a encontrar una zona ligeramente más rugosa en cuanto a su textura y la presencia de dos líneas curvas semicirculares y más o menos concéntricas una con otra. Una superior, la línea temporal curva superior, y la línea temporal curva inferior. Estas dos líneas en estado fresco brindan la inserción, la superior a la aponeurosis temporal y la inferior al músculo temporal. Aquí vemos el hueso parietal, la eminencia parietal. Aquí vemos las dos líneas curvas temporales, superior e inferior, concéntricas entre sí, más o menos paralelas una a otra, y que la superior, decíamos, brinda inserción a la aponeurosis temporal, la línea temporal superior. Aquí vean por favor, aquí vemos que toda la parte superior por encima de la eminencia parietal está cubierto en estado fresco por la aponeurosis epicraneal. Esta es la aponeurosis epicraneana. Cubre en toda su extensión al parietal en su cara externa. Esta es la línea temporal superficial, la superior. La línea curva temporal superior, esta. Entonces brinda inserción a esta aponeurosis epicraneana. Y la línea temporal curva inferior, esta, brinda inserción al músculo temporal. Por lo tanto, este hueso en estado fresco por debajo de la línea curva temporal inferior está cubierto prácticamente por todas las fibras anteriores, medias y posteriores de este músculo temporal, como vamos a ver más allá. Vean, retiro los músculos y ven toda esta porción es bastante lisa, pero que en estado fresco está cubierto por las fibras que componen el músculo temporal. Más hacia arriba y más o menos a unos 2 o 3 centímetros por delante del ángulo póstero superior de este hueso, vamos a encontrar un orificio que por lo general atraviesa desde la superficie externa hacia la superficie interna, que vendría a ser el agujero parietal, por la que atraviesa una vena emisaria de Santorini. En definitiva, esta cara externa es convexa y presenta solamente esas características o esos reparos anatómicos que acabo de señalar. Nada más. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la cara endocraneal.
La cara endocraneal. Esta me gusta más a mí, estas imágenes, porque son mucho más parecidos a lo natural. ¿Sí? Aquí se ve mucho más. Doctor, Sí, dígame. doctor, disculpe, mi compañero se le fue el internet, Fernando Trujillo, ¿no será que le puede aceptar, por favor? No hay aquí quien me solicite. Bueno, yo le digo, por favor, que le vuelvo a enviar, que su internet está mal. Aquí está. Hay muchos que están solicitando. Uy, caramba. Ya. Ya están todos. Ya. Decíamos que la cara endocraneal, opuesta a la cara convexa o externa o exocraneal, es bastante cóncava, ¿sí? Y que presenta para su estudio varios reparos anatómicos. Lo que más resalta, en primer lugar, es la fosa temporal, que es opuesta a la convexidad o a la eminencia parietal por fuera, y que viene a corresponderse a las masas laterales de la masa encefálica, a los lóbulos laterales, y que la misma, a su vez, en estado fresco, deja huella en toda la superficie endocraneal de este hueso de irregularidades, eminencias mamilares, impresiones digitales, que no son más que las huellas dejadas por el encéfalo. Ustedes pueden ver en esta imagen todas esas huellas en cuanto a textura. Sin embargo, hay algo que llama mucho más la atención: la presencia de unos canales a manera de nervaduras que se asemeja a las nervaduras de hoja de higuera, ¿sí? Sobre todo la más pronunciada, la más eminente, la más notoria, es la que está ubicada o la que emerge del ángulo antero-inferior de este hueso en su cara endocraneal. Muchas veces en su inicio, este canal está convertido, muchas veces decía, en un verdadero conducto. Este se dirige ligeramente de abajo hacia arriba y de delante hacia atrás y se va ramificando en su trayecto hasta alcanzar muchas veces el borde superior de este hueso en su cara endocraneal. Y que en estado fresco esta está o aloja mejor a la arteria meningea media, ¿sí? Con sus ramificaciones correspondientes. Pueden ver aquí. Más hacia atrás de esta rama principal podemos ver también la emergencia de otras ramificaciones, de 2 o 3 ramificaciones que tienen las mismas características como las de las nervaduras de una hoja de higuera, lo propio, por aquí. En la parte superior, ya paralelo o en relación íntima con el borde superior o sagital del hueso parietal, vamos a encontrar en todo su trayecto, en la cara endocraneal, la presencia de un semicanal, que es el canal del seno longitudinal superior, que al complementarse con el del lado opuesto, constituyen el canal del seno longitudinal superior, que aloja al seno longitudinal superior. Aquí podemos ver además a 2 o 3 centímetros también por delante del ángulo posterior superior del hueso parietal, la presencia del agujero parietal, que habíamos hablado hace rato, que se ve en la cara exocraneal. Es la misma. Este conducto o este orificio atraviesa todo el hueso, desde la cara externa o exocraneal hacia la cara interna o endocraneal.
Al complementarse, decía, los dos huesos parietales, constituye un verdadero canal, ¿no? El canal del seno longitudinal superior, el cual hacia adelante se continúa con el canal que habíamos visto del seno longitudinal superior en la cara posterior del hueso frontal. Y más hacia atrás, este canal se va a continuar con el mismo hasta la protuberancia interna del occipital, en la que viene a ramificarse en dos canales laterales. ¿Ven? El derecho mucho más desarrollado que el izquierdo. ¿Por qué les muestro todo esto? Para que la imagen no sea incompleta, para que ustedes puedan tener un poquito más de criterio al hablar sobre esto, porque el conocimiento segmentado lleva a confusión. En cambio, aquí podemos ver cómo se continúa. Y estas imágenes nos permiten ver perfectamente que es solamente la continuación de ese canal que nace en el frontal y termina ramificándose en el occipital. Y hace su trayecto en la parte interna o endocranial del borde superior o sagital del hueso parietal. ¿Sí? Vamos a retirar el occipital, el frontal y continuamos. Vean aquí cómo es las ramificaciones de la arteria meningea media. Siguen su trayecto hacia arriba, ascendente, ligeramente inclinado de abajo hacia arriba y de delante hacia atrás, y terminan cerca del borde superior de este hueso en una especie de pequeñas depresiones. Aquí, 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 aquí. Y que en estado fresco alojan a pequeños corpúsculos que lo han dado el nombre de corpúsculos de Pacchioni. Estos son más notorios y más apreciables en huesos de ancianos. En un hueso joven no se va a poder encontrar estos corpúsculos porque se desarrollan en el transcurso de la edad. Eso es todo en cuanto a la cara endocranial de este hueso. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Doctor, dijo el Todo corpúsculo de Pacchioni. ¿Pacchioni? ¿Cómo dijo? Pacchioni. Corpúsculos de Pacchioni. Ah, ya, gracias. Están aquí. Eso solo se ve en huesos de anciano, de adulto mayor. En huesos jóvenes no existe, porque algunos tienen huesos de feto, tienen huesos de recién nacido, en físico, ¿no? Los estudiantes, y cuando les dicen los corpúsculos de Pacchioni, muéstreme, no hay, solo hay en adultos muy mayores. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Este hueso es prácticamente sencillo para estudiar, es bastante práctico para poder interpretar, porque es prácticamente un hueso cuadrilátero y no requiere mucho esfuerzo mental para poder asimilar. Pasamos a los bordes. Como es un hueso geométricamente cuadricular, presenta 4 bordes y 4 ángulos. Ayer, creo, me adelantaba un poquito al hablar de este hueso. Al tener 4 bordes, por su orientación y por su ubicación en un cráneo articulado, este hueso recibe los bordes, los nombres de borde superior o borde sagital o borde medial, que se articula con el del lado opuesto y constituye la articulación biparietal o sagital. Hacia adelante tiene un borde anterior
que se articula con el borde superior del hueso frontal. Tiene un borde inferior que es mucho más irregular, que el mismo se articula en su parte anterior con el ala mayor del esfenoides y en su porción posterior con la concha o la circunferencia de la concha del hueso temporal. Finalmente, tiene un borde posterior bastante dentado y accidentado que se articula con el hueso occipital. Además de bordes, este tiene 4 ángulos que por su orientación en hueso articulado reciben los nombres de ángulo anterosuperior, ángulo anteroinferior, ángulo posterosuperior y ángulo posteroinferior. Hablando de bordes, el borde superior es bastante dentado, ¿sí? Muy regular, sobre todo en sus 3/4 anteriores. A partir del agujero parietal para adelante es bastante dentado. Del agujero parietal para atrás hay poca dentición, bastante tenue en cuanto a dentellones a este nivel. Lo vamos a ver mucho más expresado en esta imagen. Vean esas denticiones que justamente se entrecruzan y se entrelazan con el del lado opuesto y constituyen la sutura biparietal o sagital. En su tercio posterior, estas denticiones desaparecen y se hacen menos pronunciadas, pero que todavía existe en cierta medida. Este borde está biselado ligeramente a expensas de la tabla interna. El borde anterior. El borde anterior también presenta ligeras denticiones o dentellones que se articulan con el hueso frontal y constituyen la articulación frontoparietal. En su tercio superior o en su mitad superior es más dentada y está biselada a expensas de la tabla interna, y en su tercio inferior es menos dentada y también se ve que está biselada a expensas de la tabla interna. En la parte superior es a expensas de la tabla externa, por favor. Corrijo, aquí. Y abajo es al revés. Vean ustedes ahí el biselado que hemos hablado ayer, ¿sí? Hay un bisel entre la tabla interna y la tabla externa. Luego tenemos el borde inferior, que es ligeramente cóncavo, como pueden ver aquí. Es bastante fino, no tiene denticiones o dentellones, y que esto se adosa prácticamente a título de bisel con la concha del temporal y el ala mayor del hueso esfenoides. Y está biselado, ese bisel se ve bastante bien aquí representado, está biselado a expensas de la tabla externa. Lo pueden ver más o menos como en filo de cuchillo, ¿sí? Si vale la expresión. Finalmente tenemos un borde posterior, que es, aquí sí las denticiones son mucho más expresivas, mucho más agrandadas, ¿sí? Bastante irregular toda esta zona, que se articula con el hueso occipital. Entre el borde superior y el borde posterior muchas veces existe la presencia de huesos supernumerarios, que se los llama como huesos wormianos, pero eso ya lo van a ver en variedades. ¿Sí? Puede que este ángulo ante el postero superior no exista, es un poco escotado aquí a este nivel y existe en cambio aquí una especie de un hueso supernumerario que por su ubicación se llama huesos, o por su existencia como huesos
u hormianos a este nivel. Es por lo general que se presenta un hueso supernumerario. Eso es en cuanto a los bordes. En cuanto a los ángulos son 4, obvio. Un ángulo anterosuperior, decíamos, que es en ángulo recto, que está constituido por la unión del borde anterior con el borde superior. El borde superior o sagital y el borde anterior o frontal, constituyendo en definitiva un ángulo recto de casi de 90 grados. Luego tenemos un ángulo antero-inferior que es bastante agudo y proyectado hacia adelante y hacia abajo, y que este ángulo se incrusta prácticamente entre el frontal, el esfenoides y el temporal. En la parte endocraneal de este hueso, en lo que se refiere al ángulo antero-inferior, es importante resaltar la presencia de un semiconducto o un conducto algunas veces que nace o se continúa más bien del temporal hacia el hueso parietal y que habíamos dicho que da lugar a esas nervaduras parecidas a hojas de higuera. Se considera por todos los cirujanos anatomistas, por lo tanto, esta zona, este ángulo antero-inferior, como la zona más delicada del cráneo en la parte lateral. ¿Ya? Es muy frágil esta zona. En un accidente puede provocar una hemorragia craneana, endocraneana, y por lo tanto la persona puede fallecer fácilmente porque es un hueso bastante frágil a este nivel, y tenemos que tener conocimiento ahora de que a este nivel está pasando una arteria muy importante, que es la arteria meningia media. Una fractura a este nivel, por un golpe a este nivel, puede provocar una hemorragia interna. Y eso resalta en el texto. ¿No? Es muy importante evitar la trepanación a este nivel, por la importancia de esa arteria. Tenemos luego un ángulo póstero-superior. Este ángulo póstero-superior es obtuso, opuesto al ángulo agudo, ¿sí? Y que este está constituido por la unión del borde superior o sagital con el borde posterior u occipital. Es bastante obtuso. Habíamos dicho que aquí generalmente puede estar presente un hueso supernumerario o hueso hormiano a este nivel. Finalmente tenemos el ángulo postero-inferior. Es un ángulo truncado, bastante irregular, y que va a corresponderse a la unión de la porción de la concha del temporal con la región mastoidea del mismo hueso. Ahorita vamos a ver el temporal. Aquí lo pueden ver, este ángulo. ¿Sí? Concha del temporal, apófisis mastoides o porción mastoidea. Justamente está como truncado a este nivel. Por eso se dice en el texto, es un ángulo truncado. ¿Sí? Como que insertado, como que proyectado dentro de este hueso, que es el temporal. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo de parietal. En cuanto a sus conexiones, ya hemos visto un poquito, vamos a volver a repasar. Las conexiones del parietal, por delante se articula con el frontal, por abajo adelante el esfenoides, por abajo detrás el temporal, con la concha del temporal, y en la parte posterior con el occipital, dando lugar a las diferentes articulaciones
frontoparietal, frontoesfenoidal, mejor dicho, frontoparietal, parietoesfenoidal o esfenoparietal, parietotemporal o temporoparietal, occipito parietal o parieto-occipital y finalmente la sutura biparietal. Solo es jugar con términos, nada más así de sencillo. Pueden decirlo al revés, no hay problema. ¿Sí? Esas son las conexiones de este hueso. En cuanto a inserciones musculares, este hueso brinda inserción a un solo músculo. ¿Al músculo? ¿Qué músculo? Temporal. Temporal. A este nivel. Sí, puede haber vestigios de inserciones tenues, tendinosas del músculo frontal cuando este está muy desarrollado, o al contrario del músculo occipital en la parte posterior, pero eso es muy raro, está en variedades. Pero en definitiva solamente textualmente indica de que solo brinda inserción a un solo músculo temporal. ¿Sí? Eso es todo sobre hueso parietal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, estaba hablando de los biseles. ¿Será que puede explicar una vez más? Por favor. De los biseles. A ver. ¿Qué es bisel? Se dice biselado cuando a ver, dos tablas compactas, en este caso el parietal. Hemos dicho al principio que el hueso parietal, o todos los huesos del cráneo, entran dentro de la clasificación de huesos planos. En la constitución de todo hueso plano entran tres componentes, ¿sí? Uno, que vendría a ser la tabla interna o tejido compacto interno. Esta tabla delgadita, no sé si alcanzan a ver, bien finita. Esta es la tabla compacta, o pared compacta, o lámina compacta. Y esta es la tabla compacta externa, o tejido compacto externo, o exocraneal, como quieran llamarlo. Entre estas dos láminas compactas, interna y externa, existe un tejido interpuesto, que es el tercer componente, que es el tejido esponjoso o diploe, que lo llama. Es un tejido que tiene la característica de presentar trabéculas intraóseas que constituyen la médula, en realidad, de este cuerpo de hueso. Si yo saco un pedacito de este hueso, ¿sí?, voy a encontrar un tejido compacto interno, un tejido compacto externo, y si veo en su interior voy a ver como una especie de, como un tejido ahí adentro de trabéculas que encierran espacios diminutos, que es el trabeculado, y que ese trabeculado, si es bastante expresivo, muy diminutos, o sea, bastante denso, va a dar una densidad del hueso. ¿Ya? A eso se refiere. Para ver qué les digo, hay tipos de huesos que se valoran por la densidad. A mayor trabeculado, mayor densidad del hueso, por lo tanto es más duro, más resistente. A menor trabeculado, menor densidad, y es más frágil el hueso. Ahora, yendo a su pregunta, esta tabla, puede ser la interna o la externa, es mucho más proyectada, más prolongada, más larga, por decir, que la externa en algunas partes, sobre todo en los bordes, hablando de bordes. A
ver, vamos a ver aquí. Vean aquí que está biselado, se dice, a expensas de la tabla externa, porque la tabla externa no termina al mismo nivel que la tabla interna. Y aquí hay un biselado en su parte superior, a expensas de la tabla externa. En cambio, en su parte más inferior de este borde anterior del parietal, van a ver que el biselado cambia abruptamente. Aquí estaba biselado a expensas de la tabla externa y en su porción inferior está biselado a expensas de la tabla interna. La tabla interna es más corta, por decir así, que la tabla externa. Hay un bisel. Ese biselado también se ve mucho más expresivo en el borde inferior, que además de ser cóncavo, está biselado a expensas de la tabla externa. Es decir, que esta tabla externa es más corta que la tabla interna. Y aquí hay un bisel. En toda su extensión, esta es biselada. El borde inferior, además de ser cóncava. En el borde posterior ya no se habla de bisel, simplemente se habla de las denticiones que presentan, que son muy tenues en el borde posterior. En el borde superior es mucho más expresivo esas denticiones, sobre todo por delante del agujero parietal. Aquí no se habla de biseles. Solamente en el borde anterior, en sus 2/3 superiores, es biselado a expensas de la tabla externa y en la parte inferior a expensas de la tabla interna. ¿Está bien? Eso se va a ver mucho gracias, más doctor. expresivo aquí. ¿Ve? Ahí está ese bisel. Lo propio en el borde inferior. Aquí se ve mucho mejor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Siempre al describir, ustedes traten de dividir en tercios, en mitades, para que no se compliquen. El borde superior, si dice ahí en tercios, diga, pues 2/3 superiores es hasta aquí. Más o menos, esto lo dividen en 3/3, ¿no ve? Si estás hablando de tercios, se supone que estás dividiendo en 3 partes. Si estás hablando de cuartos, estás hablando de 4 partes. También habla de quintas partes. Ya al hablar del occipital vamos a ver, ahí dice en sus 2 quintos o sus 3 quintos anteriores con los 2 quintos posteriores se encuentra tal cosita o tal reparo anatómico. Entonces, si hablamos de 3/3, en el texto dice 3/3, entonces 2/3 se refiere a estos 2/3 hasta aquí. Y el tercio inferior es esta parte, para que sea más fácil. ¿Sí? Aquí lo mismo, habla de centímetros. O sea, siempre en la descripción se van a utilizar términos que, o sea, propios y muy comunes. Dice, por ejemplo, aquí hace uso de centímetros. A 2 o 3 centímetros por delante del borde posterior encontramos el agujero parietal, por decir. Entonces, esa terminología lo van a encontrar en todo lo que es el texto de Testi, utiliza toda esa terminología. Así que ya se van a familiarizar con el tiempo. ¿Listo? No es nada difícil. ¿Alguna otra pregunta? Creo que hemos llegado al final. ¿No hay ninguna duda, jóvenes, señoritas? Pregunten. Este hueso es relativamente fácil. No hay mucho reparo anatómico. Todo es cuestión de que asimilen bien e identifiquen todos los reparos que hay. ¿Sí? Estos orificios de aquí, por si acaso yo muestro esta imagen en el examen, pero eso no he visto, estos son corpúsculos de Paccioni, ¿sí? Que no son más que, están ubicadas en las terminaciones de la arteria meningia media. Aquí. Y aquí está el agujero parietal. Este. O este, de aquí. 3, este. Después estos son corpúsculos. Sí. Este es el agujero parietal, ¿no? Porque está aquí.
¿Alguna duda? Nada. Más claro, agua, ¿no? Bueno, es todo, jóvenes, señoritas. Mañana lean esfenoides, porque voy a preguntar de inicio. ¿Ya? Es el hueso más cortito, más bonito, el esfenoides. ¿No? Y, el temporal y el esfenoides, me encantan esos huesos. Bueno, si no hay ninguna duda, los que tengan algún inconveniente con el grupo, que no estén registrados o incorporados en el grupo, se quedan. Antes, permítanme, por favor, que ustedes me brinden un nombre, alguien que pueda hacerse cargo de la administración del grupo. Necesito. Fernando Trujillo, doctor. Yamil Fernández, doctor. A ver, vamos a usar un poco la democracia aquí. Ya, hay dos nombres. Fernando Trujillo, doctor. Trujillo. ¿Quién más? Yamil ¿Quién es Fernández. Trujillo? Yamil. ¿De las damas? ¿Están de acuerdo con esos dos nombres? ¿Qué dicen las chicas? Sí, doctor. Está bien. ¿Por qué están tan sumisas las mujeres? ¿Qué ha pasado? Ya pues hablen. No va a haber una representante de mujer, sería, aquí tiene que haber equidad de género. Camila Quispe, doctor. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, Camila. Aquí está. Digo, doctor. ¿Dónde está Camila? Aquí, doctor. Ah, Camila. Me han sugerido su nombre. Camila. Ya. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? ¿Trujillo o Yamil Fernández? A ver. Manifiéstense, por favor. Ya estoy fuera de horario. Ya. Yamil, doctor. Ya. Yamil. ¿Quién más está de acuerdo con Yamil? Doctor, usted elija al azar. Trujillo. Fernández. Trujillo, profesor. Trujillo, doctor, Trujillo. Sí, Trujillo, doctor. Luis Trujillo, doctor. El que ha dicho ya no vuelva a decir pues el mismo. Hay uno solo que está diciendo con la misma voz, con el mismo todo. Solo participe una vez para que yo, aquí yo estoy tomando nota. Trujillo. Trujillo. Yamil. Trujillo, doctor. ¿Quién más? Trujillo. Sigan. Las damas. ¿Quién más? Vayan emitiendo su opinión. ¿Están de acuerdo con Trujillo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces nos quedamos con Trujillo y Camila. Ya. Los dos se quedan para que yo les mande para que yo haga la transferencia del, que se llama, de la administración del grupo. Cualquier cosa entran en contacto con ellos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los dos, no? ¿Sí? ¿Qué dice Quispe? Por ahí no están de acuerdo. ¿Dónde está Trujillo? Trujillo, ¿qué es su apellido? ¿Su nombre? Aquí, doctor. Fernando Trujillo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está aquí? No lo veo. Trujillo.
Trujillo. Y Quispe. ¿Dónde está Quispe? Aquí, doctor. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Aquí abajo, ya, está bien. Ya, se quedan, por favor, después de... los que tengan... Dígame. Perdón. ¿Podrían dar su número los chicos para que uno les escriba para que nos agregue? Ya, sí. En el grupo ustedes dos, Quispe y Trujillo, lo incluyen sus números, por favor, al grupo, para que ellos ya... Luego yo ya les voy a hacer la transferencia de la administración para que puedan incluir. Un favor. Vamos a crear otro grupo, ¿ya? Porque en este grupo han inserto a otros grupos y no puede ser. ¿Ya? Empecemos bien. Este grupo solo es para el grupo 5. No puede estar el grupo de otro docente en nuestro grupo. ¿Entienden? ¿Ya? Este grupo solo es de Anatomía Humana, grupo 5, gestión 2021. No puede estar, tal vez no van a coincidir conmigo, pero no puede estar ni centros de estudiantes, ni compañeros de curso que estén en el centro de estudiantes. Porque el centro de estudiantes tiene otro grupo, ¿no ven? Y ustedes pueden acudir ahí con todo, pero en nuestro grupo no debe estar. Solamente estudiantes del grupo 5. El año pasado he tenido ese inconveniente, he tenido que crear de nuevo otro grupo porque empezaban con otras cosas, metía comunicado, está bien que meta con, pero ustedes tienen acceso al centro de estudiantes. No quiero coartar ese derecho que tienen ustedes, sino que esto es puro académico, ¿me entienden? Solamente de avance de materia, exámenes, defensas, solo eso se tiene que hablar en el grupo. ¿Está bien? Por favor, solo eso, y a los dos les pido que por favor no agreguen a ningún estudiante que no sea de la lista. A ninguno. Por más que sea amiga, amigo, nada. Nada. ¿Ya? Porque este es un grupo netamente... doctor, lo que podría hacer es mandarle la lista a los encargados y los compañeros tendrán que colocar su nombre. Sí. Si en caso no está su nombre, les tendrían que borrar. Sí, porque además quería que se cree otro grupo. Esto lo vamos a borrar, lo vamos a anular, porque he tenido mucho inconveniente, porque hay algunos que se han registrado con otro número prestado de la hermana, del hermano, del papá, no sé, y ahora me han pasado otro número. Entonces vamos a volver a hacer un poquito de esfuerzo de que se van a volver a registrar en este nuevo grupo. Y el grupo lo van a crear ustedes, no sé, Fernando o tal vez Camila, uno de los dos, van a crear el grupo y manden el número a este grupo que se va a borrar. Entonces ya ustedes su número manden y ellos les van a mandar y vuelven a crear el grupo. ¿Ya? Yo les voy a mandar una foto de los estudiantes. Hay algunos que se han cambiado, creo, de grupo. Hay uno o dos. Y en base a esa lista vamos a ir agregando. ¿Está bien? Haremos eso, por favor, para subsanar algunos errores y demás que hay. Está un poquito confuso. Hay algunos que me han solicitado 2 o 3 veces que les agregue. Lo he agregado, pero después hay algunos que tienen otro número y demás. Ahora vayamos, como ya el grupo está en número más de casi 60, han vuelto a salir unos cuantos. Pero me consultan a mí, ustedes dos, si ese estudiante que solicita, de los que no están en aula hasta ahora, porque faltan casi 30 o 20, para que se los agregue. De todos modos, yo voy a mandar la lista. ¿Ya? Quispe y Trujillo me escriben a mi celular privado, ¿sí? Para que yo los tome en cuenta como contactos. ¿Está bien? Los demás alumnos, les vuelvo a reiterar, por favor, llamadas particulares, no voy a responder. ¿Está bien?
solamente vía grupo. ¿Está bien? Bueno, entonces nos quedamos los que los que faltan corregir algo para que registre aquí en mi lista. Y mañana, los demás, mañana a las 7 y 10. Lean esfenoides. ¿Listo? Doctor, disculpe, vemos. una pregunta. Sí. Sí, dígame. ¿Cuándo vamos a empezar a dar las prácticas? Lunes. ¿Este lunes? Sí, señorita. Yo no pasé la anterior clase. ¿Será que puede mandar al grupo cómo ha dividido o los días en que vamos a dar? Ya. Eso ya lo voy a manejar a través del grupo, mandando a sus compañeras Quispe y Trujillo. ¿Ya? No se preocupe, voy a mandar unas fotos para que tengan ustedes la lista de estudiantes. De todos modos, todos tienen, los que han asistido, tienen de qué nombre a qué nombre van a dar. ¿Está bien? Pregunte a sus compañeros en qué grupo encaja usted. En el primero, 2, 3, 4, son 4 grupos. Ya cada grupo está designado de lunes a jueves los exámenes. Hemos hecho un sorteo y demás. Ya cada uno tiene conocimiento. ¿Sí? Eso está claro, ¿no es verdad? Para todos. ¿Saben qué día van a dar? Sí. ¿No? Todos saben. Ahora, si no saben, voy a volver a repetir. No me va a llevar más de 2 minutos esto. De Aguilar Soruco, María Eugenia está. La número 1. Aguilar Soruco, sí, doctor, María Eugenia. Presente. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde? Aguilar. Aquí. Ya. Es la primera hasta la estudiante Conde Mamani Georgina Isabel. Esto está en orden alfabético, así que no hay dónde perderse. Conde Mamani Georgina Jezabel. Hasta ahí, sí, doctor. Es el grupo 2. ¿Ya? 2 o 1, doctor. 2. Es el grupo 2 por sorteo. Ese grupo, por lo tanto, da el día martes. Del estudiante Condori Gaite Juan Daniel, ¿está? Condori Gaite Juan Daniel no está, pero es a partir de ese nombre hasta Ibáñez Herrera Carla Fabiana. Hasta Ibáñez Herrera Carla Fabiana. Es el grupo 4. Ese grupo da el día jueves. Desde Jiménez, Cristian Daniel, en J, Jiménez Cristian Daniel, hasta Ziera Ayarde Graciela Irene, Ziera Ayarde Graciela Irene, es el grupo 3 y da el día miércoles. De Zíos Vallejos Daniel hasta Vega Echenique Gabriel, o sea, la última parte de la lista, es el grupo 1 y da el día jueves. ¿Está bien? ¿No es el lunes, doctor? El lunes, doctor. Ah, perdón, a ver, perdón. El lunes. Sí, es el grupo 1. El grupo 1, sí. Y da el día lunes. Con eso queda, así ha quedado conformado los grupos de acuerdo al orden alfabético y luego se ha hecho un sorteo para designar los días que van a dar el examen. Ya ustedes vean el orden alfabético donde ustedes están inmersos y está.
¿Sí? De todos modos, Va. yo voy a tratar de mandarles la lista para que tengan ya por grupos. Pero tengo que imprimir, es que todavía está variando y no me permite. Veo en el sistema, se están cambiando, hay otro en su lugar y demás. Pero hoy voy a ver de nuevo y voy a ya formular listas casi definitivas. Pero sin embargo, hasta mañana creo que todavía tienen tiempo para programar la materia. Sin embargo, están en esos grupos. ¿Ya? Bueno, doctor. No va a variar mucho. ¿Alguien más? Doctor, entonces de lunes a jueves damos prácticas y viernes El daría lunes